Bien, hoy tenemos ya en la página 13 está el título 2, hacer un análisis cuidadoso del texto. Vamos a aprender a hacer análisis muy cuidadosos del texto en esta clase y al hacer un análisis cuidadoso vamos a ir aprendiendo poco a poco a desmenuzar. Ya prácticamente lo que vimos ahí con lo que hizo la pastora José fue muy bueno porque nos ayudó bastante a darnos cuenta cómo se va haciendo esta circunstancia de ir trabajando el texto y al ir trabajando el texto vamos analizando cómo se hace. Lo primero que vimos la clase pasada fue, primero tenemos que hacer una exégesis que dice qué dice el texto antes de lo que yo lo leyera, luego una interpretación a la cual llamamos hermenéutica con H, y esta hermenéutica es cómo lo aplico a lo que ellos estaban viviendo y cómo lo aplico a lo que estoy haciendo ahora. Y esta aplicación significa qué significa hoy para mi iglesia, mi familia y mi sociedad. Es decir, la praxis del texto, la práctica de la vida cristiana. ¿Cómo vivo la vida cristiana? Y estas tres partes las conocemos como observación, interpretación y aplicación. Hermenéutica, perdón, exégesis primero, luego hermenéutica y luego praxis de la vida cristiana. Estas tres palabras griegas nos ayudan a entender esta parte que dice observación, interpretación, aplicación. Pasamos a la página 14 y una vez en la página 14 tenemos un pequeño texto que nos dice debemos hacer varias preguntas para seguir el proceso. Estas preguntas las podemos que recordar con esta frasecita que es interesante. Vean ustedes cómo podemos tener esta frase. Dejen ver si puedo ponerla ahí en grande para los que están en celular. Tuve 7 amigos, me enseñaron lo que sé. Son, ¿por qué? Es el primer amigo. Como el segundo amigo, ¿para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Y qué? Son 7 preguntas que siempre debemos hacerle al texto. Aunque naturalmente, tenemos que decirlo, no necesariamente tenemos que darnos a la tarea de, déjenme ver aquí un recadito. Ok, muy bien, Sergio, adelante. Eh, Aquí vemos que nos damos a la tarea de estas tres preguntas. Lo vamos a hacer en el primer ejercicio que vamos a hacer de Marcos capítulo 12, aunque es un texto muy predicado, muy usado. Me he encontrado con la sorpresa que a veces he querido predicar sobre este texto y al querer predicar sobre este texto importante, lo que me he encontrado muy interesante es cuando digo, bueno, voy a empezar a leer el texto porque es un texto que todos conocemos, no voy a dar la cita bíblica, pero si quieren seguir, entonces empiezan a hojear su Biblia, del principio de la Biblia hasta el final, y eso me parece muy interesante. Es más, ya no lo hago porque avergüenzo a mis queridos hermanos, a los cuales amo y mi última intención sería avergonzarlos, y porque ya a mí me da tristeza mucho que pase esto, ¿no? Entonces, el mensaje que se encuentra en Marcos, que casi es exclusividad de Marcos, capítulo 2, la forma en que me narra y lo cuenta. Recuerden que Marcos es un capítulo un libro, perdón, un libro muy pequeño, apenas tiene 16 capítulos. Lo podemos leer en un ratito, en un momento. Hoy quiero advertir que por alguna razón de que no sé, que no sé, ahora sí me lampareó. Creo que fue el cambio de monitor. Cambié del monitor anterior a este, creo que he estado leyendo demasiado y estoy un poco mal de los ojos, pero creo que recuerdo el pasaje, Marcos capítulo 2. Y vean ustedes qué interesante. Marcos capítulo 2 es el inicio del, lo va a decir el mismo manual, el inicio del capítulo. Ya de hecho es tan rápido y tan bueno Marcos que su primer capítulo, su primer versículo es una enseñanza en sí, muy buena enseñanza, una muy buena enseñanza, y esta muy buena enseñanza dice, es así, se los he dicho aquí, principio, si lo recuerdo mal me lo dicen,
del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sí, así lo estoy leyendo, así dice. Entonces, esto ya él quiere presentar a Jesucristo como Hijo de Dios. Por eso habla en el pasaje, en los pasajes siempre de hacer esta presentación. Muy rápido, en el capítulo 2 nos lleva al punto de presentar a Jesús en este momento que tiene paralelo con otros, lo digo así, con otros versículos, con otras partes de los evangelios sinópticos, que es tanto en Mateo como en Lucas. Juan no lo tiene, recuerden que Juan es tanto exclusivo, pero la forma en que lo narra, la narrativa de Marcos es una narrativa muy especial. Es un pasaje muy especial que se encuentra al principio de uno de los evangelios, así lo digo, no voy a decir la cita, y es un pasaje que tiene una narración muy especial. ¿Qué dice? Entonces Jesús entró otra vez en Cafarnaúm. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Uh-huh. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y le predicaba la palabra. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando la palabra. Esto es lo que tiene relación con Mateo capítulo 4 que hacía por todas estas regiones. Lo dice rápidamente al final de Mateo 4, por aquí nos hace un enfoque. Mateo lo retoma más adelante del capítulo, después del Sermón de la Montaña, 5, 6 y 7, por ahí por el 8, por el 9, lo retoma. Pero fíjense bien, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, es decir, aquí nos deja claro que era una camilla, ¿verdad? Y como no podía acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Es decir, una narración muy detallada que no sigo leyendo porque ya ustedes la conocen muy bien, ¿no? Entonces, vean cómo esta narración nos habla de este. Entonces, eh, tenemos esta parte ahí y vamos a ir analizándolo de acuerdo a nuestro manual, para lo cual recordemos esta frase. Subrayen ahí si tienen su manual en papel. Los tres amigos, perdón, los 7 amigos que enseñaron lo que sé son por qué, cómo, para qué, cuándo, dónde, quién y qué. ¿Verdad? Esos son los amigos y las preguntas que vamos a hacerle al texto en este pasaje. Quito la pizarra electrónica y por ahí vamos adelante con la lección. A ver. Ahí está. Ahí ya los veo en cuadritos, ya veo. Está por ahí ya. Bien, hermanos. Entonces vamos ahí a la página 14. Y si vamos a ver el ejemplo de Marcos 2, 1 al 12. Ya lo tenemos aquí a la vista. Preguntas de observación. Fíjense cómo hay unas primeras preguntas de observación. ¿Quiénes son los personajes importantes? Aquí nos responde el manual muy interesantemente. Dice Jesús, el paralítico, los fariseos, los discípulos. Jesús, el paralítico, los fariseos, los discípulos. Ahí están los 1, 2, 3, 4 personajes. Pues hay más personajes. ¿Cuáles serían otros personajes importantes? Los amigos. Los amigos, ¿verdad? Entonces podemos decir Jesús, los amigos del paralítico, el paralítico en sí, los fariseos y los discípulos. Entonces tenemos que analizar ahí este análisis, o es un análisis del texto. Recuerdan lo que vimos en nuestra pizarrita, que era muy importante, que era esta parte que es hacer un análisis cuidadoso, ¿verdad? Cuidadoso es muy importante, por eso es interesante el pasaje de Mateo 5, ¿no? Cuando dice escudriñad, o es Mateo 6, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es un pasaje interesante por eso. Analizar es una parte muy importante, analizar es una parte muy importante de nuestro que hacer en la predicación, un análisis cuidadoso del texto. Vamos a ver cómo lo hace aquí el manual
Y de esta manera vamos a ir trabajando en la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que nos hace que debemos hacerle el texto de acuerdo al manual en este pasaje? Es la pregunta, ¿qué hizo Jesús? Bueno, aquí tenemos en el manual un listado, no necesariamente las respuestas deben ser en orden cronológico, sino nos ayudan mucho a entender el personaje que hizo. Perdonó al paralítico, sanó al paralítico, enfrentó a los escribas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una discrepancia, ¿había fariseos y escribas o no había, o nada más había fariseos? Lean el texto rápidamente, abuelo de pájaro, para que me digan si esta discrepancia está. Todas esas cosas las tenemos que observar en el pasaje, ¿verdad? Lean rápidamente el pasaje, yo no tengo ahorita ojitos para leerlo, pero si ustedes se dan cuenta, si menciona tanto a fariseos eh, a los escribas, o estamos bien o estamos mal, porque dice que había ahí fariseos, ¿no? Según yo recuerdo, eh, Escribas. escribas, nunca menciona fariseos. Dice en el 6 estaban sentados algunos de los escribas, ¿verdad? Pero al principio que dice, se fue con mucha manera, ya no había cabida aún en la puerta, que estaba la palabra. Entonces vienen a él, trayéndole, como no pueden acercarse a él. No veo fariseos aquí, ¿verdad? Entonces, la parte de los personajes, ahí el manual estuvo posiblemente equivocado, aunque más adelante creo que menciona fariseos. Ahorita no tengo bien claro el pasaje, pero ya me salió ahí la duda, entonces eso es parte de lo que tenemos que hacer con los pasajes. Recuerdan ustedes que somos muy dados a predicar y emocionarnos y decir unas por ostras, como decía un amigo mío, ¿no? Entonces, tengamos apuntados si eran saduceos o fariseos, porque pues es como decir, vinieron los de las Chivas y eran los de la América. Se iban a ofender mucho los de las Chivas, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con ello. Entonces, bueno, ahí el manual posiblemente tenga una fe de rata, no lo estoy tan seguro, pero vamos a seguir leyendo el manual. Parece, ¿qué más dice el manual acerca de esto? Dice, ¿cómo lo hizo? Y el manual lo responde mediante su palabra. Sí, ¿verdad? Así fue. Dice, a ti te digo, los pecados te son perdonados. No sé, del versículo lo pueden revisar ustedes, pero fue por medio de su palabra. ¿Cuándo lo hizo? Dice después de algunos días, y esto tiene que ver con la parte que dice que estuvo Jesús ahí durante algunos días. Entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días, y ahí no hay una coma, entonces en Cafarnaúm, después de algunos días, punto y coma, nos explica qué pasó después de algunos días, y fue, qué sé yo, que estaba en casa. Entonces, ¿cuándo lo hizo? Después de algunos días de estar en Cafarnaúm. Entonces, ahí, ¿en qué lugar? Ahí está Capernaum, está escrito ahí dónde lo hizo, en esta ciudad marítima, ¿no? Podemos ir al diccionario bíblico a ver dónde está Capernaum. A veces muchas de estas investigaciones, queridas hermanas y hermanos, tienen que ser en lo particular, es decir, no vayamos a verter sobre el molde todo lo que tenemos. Hoy hice pie frío de café. Entonces había muchos ingredientes y el chiste era tener todos los ingredientes, todos los moldes, todas las cucharas a la mano para hacer, pero no eché toda la crema porque la crema batida era de 1 kilo, ¿verdad? Entonces, eso era un problema. Entonces, tenemos que ir batiendo poco a poco, ¿no? Para que se vaya y no ponemos todo. En ese sentido, tenemos que darnos cuenta de que no todo se hace a, a, a la, a echarlo así. Tenía un bote de vainilla y no eché toda la vainilla, si no hubiera quedado amargo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, puedo investigar dónde está la ciudad de Capernaum. Puedo decir, era una ciudad marítima. Todo que si está a tantos kilómetros del mar, que si el agua está salada, que si no está salada. Tengamos cuidado con eso porque a veces ahí nos perdemos en el mar de información. La información tiene que ser concreta y concisa, que empuje a la enseñanza. Todo lo que digamos tiene que tener un propósito de enseñanza
O bien, si nuestra palabra es muy profética, exhortación, ujú, de ánimo, ¿verdad? Exhortación es ánimo, de consolación o de edificación. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 14 y 15, donde nos habla cuál es la función de la profecía. Si nosotros estamos dando un sermón de enseñanza, tenemos que hacerlo de esta manera. Si nosotros estamos dando un sermón de que se trate más bien de otro estilo, tenemos que ir cambiando nuestro estilo y saben que al cambiar nuestro estilo a un sermón que sea profético, es decir, de proclamación de la palabra, entonces tenemos que tener que ver si es de enseñanza, cuál es el objetivo de enseñanza que yo mencione, dónde está la ciudad de Capernaum. Si es de un mensaje profético guiado por el Espíritu Santo para exhortación, para consolación o para edificación, entonces nosotros tenemos que ver en qué momento estoy exhortando, consolando o edificando. Es decir, ¿qué gano con eso? Si es un dato para darme a conocer lo mucho que sé, pues no tiene función más que la gente diga, mira qué sabiondo es este. Pues no ese es el propósito en una enseñanza o en una predicación profética. El propósito es modificar la vida de las personas, ya sea a través de la educación o a través de la exhortación, consolación o edificación. Entonces, dicho esto, es importante consultar. Les mandé el manualito, por favor, de otra vez, del, mm, del diccionario, se llama, les digo el nombre de lo que les mandé, es un pequeño comentario bíblico completo, libro por libro, cada uno es de un autor. Lo mandé ahí y también mandé un comentario del libro de Cantar de los Cantares que me parece muy interesante. Al final hablaré de eso. No me voy al bosque, me regreso porque tengo que hacer una pausa en unos minutos. ¿Por qué lo hizo? Porque ellos tenían fe, porque los amigos tenían fe, que eran otro de los personajes. Tenemos algo más ahí para mostrar que tenían autoridad en la tierra para perdonar pecados. Es el ejemplo de lo que estaba haciendo Lucas. ¿Cuál fue el resultado? El paralítico se sanó y alababa a Dios. Preguntas de interpretación. Fíjese que las preguntas de interpretación es muy interesante. Aquí tienen otro sentido muy distinto y esto es importante. ¿Qué tenemos que interpretar de ese tiempo? ¿Cómo eran construidas las casas de tal manera que pudieron ponerlo en el agujero del techo? Tenemos que ver en el manual de usos y costumbres bíblicas cómo eran construidas las casas. No el tache malo por lo que dice. ¿Cuál es la cuestión básica del pasaje? La autoridad de Jesús para sanar y perdonar pecados. ¿De acuerdo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién puede perdonar pecados? Esas son las preguntas de interpretación. ¿Cuál es la primera cosa que Jesús dijo al paralítico y por qué? Bueno, la primera cosa que dijo, levántate y anda, ¿verdad? ¿Y por qué le dijo esto? Porque lo estaban tentando los escribas para que les dijera si podía perdonar pecados. No eres hijo de Dios, no eres Dios para perdonar pecados. Entonces demuestra que si era hijo de Dios y le dice, levántate, anda, ¿verdad? Y tus pecados te son perdonados, ¿no? Le dice primero, tus pecados te son perdonados y luego, a ti te digo, pues ya puedes irte. Entonces, él tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Cuál era la actitud de los fariseos? Pues, eh, ¿qué preguntaban? Pues preguntaban acerca de por qué Jesús podía perdonar pecados si no era hijo de Dios. ¿Cómo es que Jesús se atrevió a perdonar pecados? Porque él realmente era el hijo de Dios. Y ahora vamos a las preguntas de aplicación. Esa fue la hermenéutica y ahora la aplicación. ¿Qué significa la autoridad de Jesús para mí, para mi iglesia, para la sociedad? Esta respuesta la vamos a ir analizando en unos momentos más en un pequeño ejercicio que vamos a hacer aquí para descansar un poquito y hacer una pequeña cosa que tengo que hacer. Hay que bombardear el texto bíblico. ¿Qué quiere decir bombardear el texto bíblico? Es decir, tengo que hacerle la más cantidad de preguntas al texto bíblico porque esto me va a traer respuestas para mí que mi auditorio va a agradecer mucho. En el Evangelio de Marcos se usa muchísimo hijo de Dios. Y Marcos está tratando de mostrar que esa afirmación es cierta.
está demostrando, está con acento demostrando cómo Jesús usó su autoridad. Se ve esto al principio del Evangelio, también al final. En Marcos 11, 27, 33 vuelve a repetir la autoridad y fíjense ustedes cómo aquí da la autoridad de esta manera. Y solamente leeré cuando dice, eh, volvieron entonces a Jerusalén, es la autoridad de Jesús, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, aquí eran más, ¿verdad? Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer esto? Jesús entonces le respondió, está en rojo en mi Biblia, pero dice, Jesús le respondió, si ustedes me dicen con qué autoridad me preguntan, ¿verdad? ¿Con qué autoridad hacen esta pregunta? Entonces yo les voy a responder exactamente por qué. Ujú. Y la pregunta era muy clara. ¿Tenía autoridad Juan el Bautista o no? Esa es la pregunta que les hace. ¿Con qué autoridad hacen esto ustedes de preguntarme? Si ustedes no creían en Juan el Bautista. ¿Tiene autoridad Juan el Bautista? ¿Era de Dios Juan el Bautista? Y ellos temiendo al pueblo, prefirieron que no le respondieran a Jesús. No le respondieron, no les preguntó, no respondió. ¿Por qué? Porque no era su tiempo, ¿verdad? No era su tiempo aún, estaba muy cerca de su tiempo, pero no era su tiempo. Estaba esperando su tiempo donde iba a declarar. Bien, una pequeña pausa, como siempre, eh, pausa activa, levántese, vaya por agua, yo voy por un poquito de agua y regresamos ahí, pero regresando, por favor, quiero que revise esta parte muy atentamente donde se pregunta de aplicación. ¿Qué significa la autoridad de Jesús para mi iglesia y para mi sociedad? Vamos a responder brevemente esta pregunta al regresar, porque es una pregunta muy interesante. Si nosotros respondiéramos esta pregunta y esta pregunta fuera respondida con nuestros hechos, muchas cosas cambiarían en mi vida, en la iglesia y en la sociedad. Bien, no nos tardamos ni un minuto. Recuerden que no tardo mucho yo, pero por favor, todos atentos a ir pensando mientras van por agua, café. Yo hoy no tengo café, pero tengo agüita acá. Estamos ya en los 37, 38 grados, así que voy a poner ventilador y poner agüita porque si no, pierdo la concentración. Nos vemos en un minuto, hermano. No se me vaya. ¿Listos todos aquí? Entonces, vamos a las preguntas. Si tengo, puse un ventilador que no es tan ruidoso como el anterior. Si mi voz se va, entonces me avisan, ¿no? Si se oye diferente mi voz. Entonces me avisan para bajarle la intensidad al aire o si se oye el ventilador. Bien, entonces vamos a ver estas preguntas que me parece que son relevantes. La relevancia de estas preguntas es así. eh, y tenemos que ver qué es lo que está pasando con nosotros y con los demás cuando nos hacemos estas preguntas. Estas preguntas son importantes en mucho sentido para que nosotros veamos realmente eh, qué es lo que está pasando y si alguno quiere empezar a responder, pues nos ayudará mucho. ¿Qué piensan? ¿Qué representa para nosotros Jesús? ¿Alguien quiere empezar?
¿Qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios en nuestra vida? Quien quiera empezar, adelante. ¿Bien? ¿Alguien se anima? Si no se anima nadie, pastor, yo Ok, quisiera decir en una sola palabra todo esto sí, sería para mí como gobierno. ajá, Tengo también la palabra sujeción y ley. ajá. Excelentes palabras. Esto significa para ti, son excelentes palabras y nos ayudan a entender mucho lo que significa Jesús para tu vida. Lo mismo tenemos que pensar qué significa también para la iglesia y Jesús para mí, para mi iglesia y para mi sociedad. Para la iglesia significará lo mismo que dijo ahí por ahí José. ¿Será lo mismito o habrá alguna cosa diferente? Sí, igual, ¿no? También para la iglesia, Para la gobierno, sujeción. ajá, gobierno, sujeción serían palabras similares. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad? Pues sería la palabra ley. Sería la palabra ley, pero en cuanto a Jesús, ¿qué sería? ¿Sería para ellos una ley? ¿Qué es Jesús para la sociedad? Ah, Yo pienso que sería, más bien sería mostrarnos nuestra equivocación. Claro, en algún momento la sociedad está pues ajena y está equivocada en cuanto a Jesús. Recuerdan que yo recuerdo cuando era joven, era muy gracioso que los jóvenes empezaron a decir, hay que pedirle a Chuyito, porque a los Jesús se les dice Chuy, ¿no? Entonces, no hay autoridad, no hay respeto, no hay sujeción. Es una situación, Reverencia. no hay ninguna reverencia, exactamente, exactamente. Ahí Daniela nos dio una palabra. No hay reverencia, entonces Jesús no está representando su Señor y Salvador, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Qué tenemos que hacer con esta sociedad? Lo que tenemos que hacer con esta sociedad es incidir. Nótese la palabra incidir. ¿Qué significa incidir? Es como poner un palito para que vaya deteniendo lo que está haciendo. Tenemos que ir mostrándole, decirle, mira, si no tienes reverencia hacia la persona de Jesús, yo sí tengo reverencia. Si a ti no te importa la vida de los demás, a mí sí me importa la vida de los demás. Tienen que empezar a notar que nosotros somos diferentes, ¿de acuerdo? Que nosotros somos diferentes. Entonces, esas preguntas para hacer esta pausa eran importantes. De acuerdísimo, vamos adelante y vemos cómo Jesús muestra su autoridad, ya lo vimos. Marcos 2 demuestra la autoridad de Jesús. ¿Hacia quiénes? Hacia los participantes. ¿Quiénes? El procedimiento. Demuestra la autoridad de Jesús, ¿sí? A los que están participando y además lo hace. ¿Qué hace? Bueno, él dice, lo hace de una manera muy especial, diciendo, antes de todo, tus pecados te son perdonados. En el nombre de Jesús, toma tu lecho y cambia. Aun cuando Jesús tiene la autoridad, tiene que ver la situación en la cual puede actuar. Esto es interesante. A nosotros estamos teniendo una serie de charlas sobre los milagros en nuestra comunidad y me pareció muy interesante cómo de repente nos caímos en cuenta que Jesús no operó como un sistema de sanidad. Es decir, no dijo, al final de la predicación hay música y luego pasan a, aquí a los enfermos a orar. No, él de repente hizo lodo y lo puso sobre el ciego. Otro le dijo, ve y preséntate con los principales de tal lugar, ¿verdad? Entonces, de esa manera están ahí haciendo esa sanidad, ¿no? ¿De acuerdísimo con esto? Entonces, esto es importante. Jesús esperó el momento adecuado para hacer las cosas. No siempre sanó de la misma manera. La prioridad. ¿Qué hizo Jesús primero? Primero dijo, tus pecados te son perdonados. Para que vean que tengo autoridad, tus pecados te son perdonados. El propósito de esta autoridad, el propósito de esta ordenanza, de esta autoridad, era algo muy significativo y era
que ellos vieran que realmente era el Hijo de Dios. Ante esta circunstancia no podían tener otra cosa más que decir, sí, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora vamos a algo que se llama analogía. Les dije que no es bueno predicar tanto de analogía, pero a veces en algunas circunstancias como en esta se pueden usar algunas analogías, actualizar lo que está en la historia. Se puede presentar la historia desde el punto de vista de Jesús, desde el punto de vista del paralítico o desde el punto de vista de los ángeles. Es muy interesante, por ejemplo, una historia que alguna vez me leyó mi hija Noemí, que se llamaba La historia de Caperucita Roja vista por el lobo feroz. Era una historia interesante, ¿no? Ahora imagínense que usted hace si tiene habilidad de hacerlo y tiene la posibilidad, narre no desde el punto de vista de Lucas, de Marcos, perdón, Marcos 2. Vea la narración de Lucas, vea la narración de Mateo y luego diga, ¿cómo lo hubiera narrado Jesús? Luego, ¿cómo lo hubiera narrado el paralítico? Como es un pasaje cortito, usted podría leer las varias narraciones en su predicación y sería muy interesante. Esto lo puede usar como introducción, ¿verdad? Vamos a leer hoy Marcos 2, pero desde el punto de vista del paralítico. Y hace una escritura, aclara, por favor, con mucho cuidado y mucha autoridad también de parte de Dios, que esto no está añadiéndole a la palabra, sino está dando el punto de vista o una interpretación y que esto que va a decir no es palabra de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante, pero sí podemos hacer alguna cosa así. Yo a veces hago paráfrasis de unas partes de la Biblia y aclaro bien que es una paráfrasis, una interpretación mía, pero que se apeguen, yo digo a la de Reina Valera 60 o a la que lea, ¿verdad? Esa sea su fuente de fe, pero que estén ahí apegados. De tal manera que nosotros pensemos que podemos ver el punto de vista de diferentes personas. Vamos a ver un ejemplo de un sermón misionero. Vean, el objetivo aquí también no es de enseñanza, sino es otro objetivo distinto que se llama un sermón misionero. Es muy interesante cuando nosotros tenemos un sermón misionero. Voy a tratar de poner las partes del sermón misionero para que se vayan viendo. Voy a hacerlo de esta manera. Y vean ustedes, eh, lo voy a hacer así, para que los que tienen el celular o están en celular y están tratando de ver, vean cómo este sermón aquí tiene un título que es muy interesante. Es muy largo, se va a hacer más chiquito, pero lo voy a poner en dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes aquí, voy a sacar mi pizarra electrónica. Bienvenido también Arturo y Alicia, se está por ahí. Estamos en la página ya en la página 15 analizando esta parte del tema de hacer un análisis exhaustivo del trabajo, del texto. Entonces, no, mi pizarra se perdió acá. Vean, título. Y el título que le vamos a poner aquí es un título largo, dice. Es un título que está expresado. Las barreras que hay que derribar, las barreras que hay que derribar para que alguien conozca a Cristo. Este es el título que vamos a ir analizando. Vean ustedes. Ahorita nos veo. Si alguien una pregunta, por favor me avisa. Los amigos derribaron una barrera física por fe, por la fe que es práctica. La fe es práctica. Vean cómo aquí estamos haciendo un mensaje misionero. Los amigos derribaron una barrera física. Entonces, este va a ser nuestro primer punto y nuestro segundo punto. Vamos a tratar de tomar estos dos puntitos para analizarlos rápidamente acá en nuestra pizarra y dar idea de lo que estamos hablando. Los amigos derribaron una barrera física por la fe que es práctica.
esto es muy interesante. La fe es práctica, mis estimados hermanos. Entonces tenemos que, en el sermón misionero, que vamos a empujar a que la gente vaya a hacer misión, tenemos que decirle la fe es práctica. ¿Por qué es importante hablar en un mensaje misionero que la fe es práctica? Recuerdan que dijimos que todo tenía que tener una utilidad de enseñanza. Los que van a ir a misión un día van a tener que tener una fe práctica y es importante. Los amigos derribaron también una barrera ideológica. Cuando nosotros vamos de misión a la India, a los países árabes, a los pueblos originarios en nuestro país, ellos tienen su propio concepto del mundo y su propia ideología. La ideología es lo que nosotros pensamos, cómo somos, dónde estamos, de dónde venimos, y por eso actuamos de esa manera. Entonces, tenemos que luchar con las ideologías. El problema fue la mentalidad de la gente. No dejaban pasar al paralítico, estaban dominados por la ideología de los fariseos. Ajá, por fe es que es, por la fe es porque la fe debe ser porque la fe es prudente, es decir, la fe no se arriesga. La fe tiene que ser sólida en algo. No hace falta pelear con otras ideologías, esto subrayelo, es importante. Debemos ser creativos y prudentes en la proclamación del Evangelio. Cuando nosotros somos eh, evangelistas o vamos de misión, nosotros tenemos que tener este cuidado. Proclamar el Evangelio no significa pelear con otras personas. Los que estaban ahí, imagínense que en lugar de ser el hoyo en el techo, subirlo al techo y descenderlo a donde estaba Jesús, hubieran hecho un equipo de fútbol americano y entonces iba a tirar a todos para pasar, pues hubiera habido un choque y esto no pasa. Cuando dos ideologías chocan, no hay un avance importante. ¿Recuerdan ustedes el filósofo judío de nombre o apellido Spinoza, que dice que que van separándose, dos líneas que van separándose cada vez están más distantes? Así es cuando usted quiere hablar del evangelio, empieza a decirle, no, mire, pues tiene que tirar su idolito. Entonces, ya ahí ya se cerró. Unas chicas que están haciendo misión aquí en nuestra comunidad, que están en el programa de discipulado, me visitaron ayer y me decían que fueron a hablar con unas personas y lo primero que notaron es que había santos, pero hasta en la pared, ¿verdad? Hasta en las mesas, hasta en las sillas, todo estaba lleno de santos. Entonces, si ellas se hubieran puesto a pelear por esto, pues no hubiera sido un momento adecuado. ¿De acuerdísimo? Entonces ahí vamos adelante con esto. Entonces, esa fe tiene que ser súper práctica y tiene que estar ahí. Luego, la ilustración que nos habla aquí es la siguiente ilustración. Y durante la cosecha el cielo se llena de nubes, debemos trabajar más rápido o buscar otras alternativas para guardar la cosecha. No sirve de nada quejarse de las nubes, es decir, hay que ser creativos. Ante una circunstancia difícil, tenemos que actuar. Quejarnos no es, esto es un ejemplo, como el ejemplo mismo que les puse. Si ustedes llegan a predicar el evangelio a un lugar donde hay muchos ídolos, pues no se quejen ni estén preocupados y angustiados, sino presenten el evangelio. La palabra es poderosa y destruirá muchas cosas. Ahora sí vamos al tercer punto. Perdón, aquí me oré, pero ahorita se los pongo y es el tercer punto. Ya llevamos dos puntitos y aquí está el tercero. ¿De qué nos está hablando? Pongo la pantalla completa por los que están en celular. Dice, los amigos derriban una barrera mental. Por la fe es que es persistente. Por la fe, que es persistente. La fe es persistente. Las barreras mentales son las más difíciles de derribar, ¿no? La gente dice, no puedo cambiar, no me va a pasar nada si recibo al Señor Jesús, esas son las barreras. Entonces, con estos tres ejemplos ya estamos haciendo un bosquejo, ¿se dan cuenta? Y este bosquejo es temático, como ustedes se dan cuenta, y está ahí listo para que podamos meterle más carnita y explicar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿O seguimos adelante? Muy bien. Ya tenemos ahí nuestro sermón, nuestro
nuestro punto y vamos ahora a otro texto. ¿Qué vamos a preguntarle a Mateo 5:8? Ajá. Es un solo versículo. Alguien lo busca, por favor, y no lo lee. Mateo 5:8, por favor, lo busca y lo lee. Amén. Por favor. Bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muy bien. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ah, es un texto bonito. Vamos a irle haciendo preguntas al texto. ¿Les parece? ¿Qué pregunta es la primera que aparece ahí en el manual? La primera pregunta que aparece es una pregunta importante. ¿Quiénes son los de limpio corazón? ¿Quiénes son? ¿El texto la responde? Sí, pero también nosotros podemos responderla sin mirar el texto. ¿Cuál sería alguna respuesta? ¿Quién tiene alguna respuesta? Sin lo que dice el texto, sino por nuestro conocimiento previo. Note que toda pregunta debe comenzar con nuestro conocimiento previo y luego el texto va a ajustar nuestro pensamiento a lo que es correcto. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Los que hacen la voluntad de Dios. Ok, ahí está ya. Los que hacen la voluntad de Dios, los que obedecen a Dios, los cristianos, todas estas serían respuestas. El texto mismo, en 5:8 de Mateo, nos habla de algo interesante. Nos dice, fíjense ustedes, ahorita vamos a ir a analizar más partes del texto. Esta es una clase, voy a cortarla a la mitad, muy larga y muy árida, pero va a ser para nuestro bienestar, para nuestro predicar. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El texto nos responde que los de limpio corazón son los que verán a Dios en un futuro. Noten ustedes el verbo, verán a Dios en un futuro. Esto nos deja con preguntas. Pero el texto empieza con otra pregunta, con la pregunta que ustedes conocen todos esos pasajes con este nombre. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los bienaventurados? Nuestra pregunta original viene a ser, ¿quiénes son bienaventurados? Los que están con Dios, los que están en la iglesia, los que Dios ha salvado. Bienaventurados, alguien ha dicho por ahí, creo que es una buena ejemplo, dice que bienaventurado era 3 veces feliz, ¿no? En el idioma que Jesús estaba tratando de hablar, o los muy felices. La buena ventura, que es donde lo tomó Casiodoro de Reina para ponerlo en nuestro español, del griego Macarios, es que ya por gracia Dios nos está dejando en un lugar especial. Bienaventurado es aquel que está en una posesión y posesión adecuada para recibir los beneficios de Dios. Esta sería una definición mucho más teológica, pero muy interesante, porque un bienaventurado no es aquel que escogió estar en ese lugar, buena ventura, sino aquel que por la gracia y misericordia de Dios está recibiendo los beneficios de Dios. De hecho, vamos a ver en los verbos que utiliza, en los tiempos verbales que utiliza Jesús, que son tiempos verbales que tienen que ver la mayoría con el futuro, a excepción la primera bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es presente, es el reino um, de los cielos, ¿sí? El reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Mateo habla del reino de los cielos porque habla a los judíos y no utilizan la palabra Dios, como nosotros tenemos esa manera de expresar sobre el Creador. Entonces, vean ustedes cómo es importante esta pregunta. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes verán a Dios? Bueno, pues los de limpio corazón. Eh, ¿Quién lo dice? Pues lo dice Jesús en el Sermón de la Montaña. ¿Qué pasa con los de limpio corazón? Bueno, pues son los, los de limpio corazón, según el versículo, pasa algo muy importante. Vean ustedes, en un futuro verán a Dios, en un futuro, es decir, tienen esa esperanza de fe de ver a Dios. ¿Qué es un limpio corazón? Esto es importante
y esto requeriría un análisis más profundo, pero vamos a hacerlo así sobre las aguas, pero vamos a empezar. Para nosotros, ¿qué es limpio corazón? Ujú. No sé si el pastor Juan ahora está en ya no lo, sí, ahí lo veo, pastor Juan, o su esposita Elvia nos puede ayudar con esto. ¿Qué será de limpio corazón para ustedes? Lo que no es correcto o incorrecto, simplemente saber lo que pensamos. ¿Qué es una persona de limpio corazón? ¿Qué tenemos en mente? Aquella persona que prácticamente ha lavado sus pensamientos con la palabra. Romano nos dice que debemos ser renovados día con día, ser cambiados, ser renovados día con día. Cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, dice que nos damos un baño espiritual, que nos empezamos a limpiar día con día. Los limpios necesitan lavarse, ¿no? Exacto. Esa es la clave. Ahí está bien, pastor. Me encantó su participación porque a eso iba yo. Porque a veces pensamos, los de limpio corazón son aquellos que, uy, son santurrones o hacen buenas cosas. Es lo que el mundo piensa. Pero bueno, si yo digo que tengo la ropa limpia es porque tengo una lavadora, ¿verdad? Una bolsa de jabón. Si no, no soy de limpio corazón. ¿Cuál es para los cristianos el ser de limpio corazón? Para los cristianos, el ser de limpio corazón, voy a poner esta aquí resaltada, ¿verdad? ¿Qué es el limpio corazón? Voy a señalarla un segundo y es importante aquí tener esta pregunta para nosotros, ¿sí? Ahí está. ¿Qué es un limpio corazón? Y la respuesta es interesante. El limpio tiene que lavarse, ¿verdad? Definitivamente el que es de limpio corazón tiene que estar lavado. ¿Y quién lo lava? El pastor Juan nos lo decía, bajo la limpieza constante de la palabra, ¿no? La limpieza constante de la palabra. Excelente. Entonces, estos son los de limpio corazón y vamos a seguir con más preguntitas. Entonces, ¿qué otras preguntas tenemos? ¿Qué es ver a Dios, estar en su presencia? Tenemos también mucho que decir. ¿Qué es bienaventurados? ¿Qué son las implicaciones de ver a Dios? ¿Cuándo verán a Dios? ¿Cuándo es bienaventurado una persona? ¿Cuándo se dijo esto? Estas son las preguntas que le estamos haciendo a un solo versículo de Mateo capítulo 5, versículo 8, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora a la siguiente parte de nuestra clase y para esto vamos a verlos otra vez en cuadritos para empezar con esta página ya número. Bueno, hay otras preguntas que yo omití aquí, se darán cuenta, todo tiene que ver con esto, pero vamos a esta parte importantísima. Dejen quitar mi anclaje para verles. Bueno, ahí veo algunos y ahí están, listos. Miren bien, esta parte es importante. Lo que estamos haciendo aquí, mis estimados hermanos, para predicar lo que estamos haciendo es acumular un montón de materiales que tenemos sobre la mesa y al tener estos materiales sobre la mesa, yo escojo una parte de esto. Las preguntas que le estoy haciendo al texto son materiales. Un error graso, un error grave es utilizar todos los materiales en una sola predicación. Si les es muy rico el material, si les es muy sabroso, si les llena espiritualmente, entonces hagan 2, 3 predicaciones del mismo sermón o prediquen en dos. Yo a veces predico en un domingo en una iglesia, en otro domingo en otra iglesia, y en otro domingo si me invita el pastor Samuel ahora que vaya a predicar en su iglesia, y a lo mejor predico el mismo sermón. Si ustedes escuchan las grabaciones, todas tienen diferentes condimentos, es decir, es hacer como guisado de lentejas, pero en diferentes presentaciones. Pero el material que junté lo voy aplicando, las preguntas que respondí las voy aplicando en diferentes como condimentos en diferentes partes de la predicación. Esto nos hace que mejores predicadores a nosotros, a mí como persona, no, nos hace obedecer la voz del Señor que nos dice, proclama mi palabra y que las personas escuchen y se vayan con algo espiritual en sus corazones. Si yo hago un sermón como una clase como la que estoy haciendo ahorita, pues la mayoría de mis queridos hermanos y hermanas de mi comunidad ya estarían dormidos esta hora. Agradezco que los veo despiertos ahora ustedes, ¿no? Agradezco mucho verles despiertos y atentos porque
una cosa es una clase y juntar para una clase, otra cosa es dar un sermón. Los sermones deben de ser precisos, concisos, ¿verdad? Deben atacar a la problemática que el Espíritu Santo nos guía a atacar y de esta manera que estemos haciendo el trabajo. Bien, ahora sí, vamos a la parte que vamos a ir. Fíjense bien, esta parte, es necesario dedicarse al vocabulario, la gramática, la estructura del pasaje. Para eso es necesario de algunas buenas herramientas. ¿Cuáles son las buenas herramientas? Un diccionario bíblico. Creo que les mandé, les vuelvo a mandar si no lo tienen ya. Procuren tener sus herramientas ahí. Si lo tienen en soporte papel, mejor, porque eso de que cambia uno de computadora, ahora que tuve la otra computadora por varios meses, pues sufrí mucho porque había cosas que yo sabía que tenía ahí y no tenía. Entonces, guardemos la mayoría de las cosas sobre lo que podemos leer, nuestros diccionarios, nuestros libros a la mano para poder tener todo, ¿verdad? Esta es la biblioteca pequeña y hasta la grande. Entonces ya verán ustedes cuando algún día hacemos la clase presencial aquí. ¿Qué les parece? Somos poquitos alumnos. ¿Qué les parece una clase presencial aquí en casa? ¿Quién vota por esto? No tantos, por favor, no tantos, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una clase presencial aquí en casa. Vamos a hacer un tour a Guadalajara para una clase presencial. Entonces, ya cuando veamos más adelante y tenemos a nuestro maestro L, de aquí nuestro director, para que sea aquí la clase y van a ver entonces sí que es un buen maestro, ¿verdad? Entonces, vamos a tener aquí un buen tiempo, seguramente. Estoy ahí pensando eso para un tiempo de vacaciones, a ver que vayan haciendo su alcancía, ¿eh? Entonces, me parece interesante esto. Entonces, ahí vamos a ver que tenemos que tener el diccionario, tenemos que tener la concordancia. Bueno, ahora ya con el tío Google, pues es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, vemos el ejemplo de carne, tiene 105 significados y aún más. Hay significados muy importantes. Les platiqué de la dureza del corazón, el ser llenos, qué significa en cada uno de los pasajes. En fin, no abundo mucho sobre esto, se ha oído mucho, lo hemos oído en predicaciones, los diferentes lenguajes que tenemos, comentarios bíblicos como el que les di. Les mandé ahí el de Cantar de los Cantares, Pillow. El autor es buenísimo, el hombre. Desafortunadamente yo regalé el libro, que es una de las cosas que hacen los viejitos, entonces ya no lo tengo, pero le saqué copias y las puse en PDF en un sistema muy viejito, hace unos 10 15 años, entonces no es tan buena la traducción como la son ahora, pero pueden ustedes ahí tenerlo y leerlo. Comentarios bíblicos, libros que hacen estudios especiales sobre alguna palabra de la Biblia, es importante, sobre algún tema histórico, algunos libros que podemos recomendar. Si alguien tiene en algún momento alguna necesidad de algo, con toda confianza, métase ahí a personal en, el, en, el, en nuestro WhatsApp y me escribe algo personal. Mis hermanos tendrá algo sobre esto. Muy posiblemente no lo tenga, pero cabe la posibilidad que tenga algo y pueda compartir, ¿verdad? No tengo todos los libros del mundo, son muchos, pero algunos se tienen, no tengo información de ellos y podría ayudarles. Siempre busquen personas que tengan bibliografías adecuadas. Hay bibliografías cristianas muy buenas, hay sitios. Les voy a compartir uno de los sitios más adelante, en otra clase, comparto uno de los sitios que es de una biblioteca que se está haciendo en mi denominación. No solo tiene libros de mi denominación, pero pueden ayudar mucho en algún tema, sobre todo de justicia y paz, que tenemos mucho escrito al respecto de nuestra parte. Entonces, libros que ayuden a los estudios bíblicos. Igualmente hay que tener cuidado con la jerga evangélica. ¿Qué significa esta palabra jerga evangélica? ¿Alguien sabe qué significa jerga evangélica? No es el trapeador que tiene en la iglesia, ¿no? ¿Quién sabe qué significa jerga evangélica? Es como el estilo de hablar de las personas. Es el estilo de hablar de las personas. Son palabras hechas que ya tenemos. Eh, Esto es muy interesante. Algún día hagan un ejercicio cuando vaya a predicar allá a su iglesia
Y cuenten cuántas veces digo Dios les bendiga, hermanos. Son muletillas que tenemos que la gente siempre escucha, ¿no? Eh, no son malas, son buenas bendiciones. Yo tengo una vecina aquí que es cristiana, obviamente, ella nos notó como cristianos, nosotros no la notamos como cristiana ella. Perdón por el reempujón, pero así fue. Y entonces ya le digo, ¿cómo está? Y me dice, bendecida y en victoria, ¿no? Pues los demás se quedan, esa es parte de la jerga, es parte de la jerga, está bien, no es una mala palabra, está excelente que me diga que está de esa manera, ¿verdad? De hecho, pero es malo cuando esto se usa como nosotros bien, porque rara vez, ¿cómo estás? Pues mi corazón está triste, tengo angustia, tengo hambre, tengo sed, es eso lo que debemos decir como cristianos que siempre hablamos con la verdad, ¿no? Entonces, esa jerga evangélica se utiliza mucho. Yo tenía una persona que siempre juraba, decía Señor Jesús, cada frase terminaba con Señor Jesús. Entonces, hay predicadores que terminan cada frase con y son jergas no evangélicas, pero que a veces utilizamos los que damos clases, los que predicamos, que debemos reescucharnos y tratar de no usar. En ese sentido claro, tenemos que decir que la jerga evangélica no es que sea mala, sino que estorba las palabras que tenemos que decir con toda claridad. Decir aleluya, gloria a Dios es parte de nuestra jerga, está muy bien. Pero si el sermón tiene más aleluyas y glorias a Dios que versículos bíblicos, ya estamos en un problema grave, ¿no? O si tiene tantos versículos bíblicos que no tiene una explicación, estamos en un problema grave en el aspecto de la enseñanza. Tenemos que tener ese cuidado permanente de tener algo que comunicar. Es el llamado que el Señor Jesús siempre tuvo algo que comunicar. Vemos sus sermones, vemos los sermones escritos en la Biblia, son abundantes y buenos. Entonces, tengamos cuidado, ahí dice, con la jerga evangélica. Ajá. También dejen ver cómo vamos de tiempo, si empezamos un poquito tarde por la tarea, también hay que fijarse en los sinónimos de las palabras en otros textos, ¿verdad? Esto es importante, averiguar los tiempos de los verbos. Ya pusimos el ejemplo en Mateo 5, que el primer bienaventuranza nos dice que los pobres en espíritu, porque ellos son del reino de Dios, así fue, dice sí, porque verificar, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos no es ahora el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán futuro. ¿Se dan cuenta el cambio? Presente, futuro. Entonces esto es interesante. Y el último vuelve a ser presente, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, no, es futuro. Por mi causa os vituperen, en el futuro os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero este futuro es un futuro que se llama futuro perfecto. Este futuro puede ser ahora, o puede ser después, o puede ser antes. Como cuando decimos este futuro perfecto es cuando digo, Cristóbal Colón llegó a América. Llegó en el pasado, pero también llegó en ese momento, ¿no? Entonces, llegó ese futuro que va a pasar, pero que fue pasado. Ajá, ¿se dan cuenta? Que Cortés conquistó, ese es pasado, o puedo decir, también escribir, Hernán Cortés conquista la ciudad de Tenochtitlan en el año que ese es un verbo perfecto que abarca todos los tiempos. Y fíjense, sí, ahí el tiempo de Juan 7:28 significa creyendo en mí, tiempo presente continuo o perfecto, que nosotros llamamos en la gramática española. Hay verbos continuos, creyendo en mí, está creyendo continuamente. Se debe asegurar de la concordancia de los pronombres. Ajá, vamos a ver el caso de un pronombre. Esto es neutro en griego. Se refiere a toda la obra de salvación por gracia y fe. Por gracia sois salvos
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si es este el versículo, recuérdenmelo, revísenlo, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9, vamos a verificar para no estar diciendo cosas que no son ciertas. Lo dije de memoria y a veces mi memoria ya no es tan buena. Efesios 2, bueno, ni mi memoria ni mis ojos, algo vamos a tener que hacer con mi persona. Bueno, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un verbo en griego neutro, esto. La gracia es una gracia permanente, y tenemos que tener cuidado con estos pronombres que nos pueden modificar la interpretación. ¿Qué podía modificar esto? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vamos a decir, bueno, entonces, debido a esto, pues sois salvos, es un pasado, ¿verdad? Sois salvos en el pasado, ahorita ya no podemos dejar de ser salvos, o cosas así, o quién sabe si seguiré siendo salvo. Bueno, es más complejo que esto el estudio de la permanencia de la salvación, que no tiene que ver con la permanencia nuestra, tiene que ver con la obra de Dios que se esté haciendo en nuestras vidas, caminando los caminos de justicia y santificación. No es por obras para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. Es decir, esta permanencia no es por nosotros. Si nosotros tomamos este como un verbo que ya pasó, como algo que fue la salvación en un momento y se acabó, tenemos un problema. Si lo tomamos como un proceso continuo en nuestra vida, pues tenemos que caminar por ahí. ¿Se entiende esto? Y por último, tenemos ahí en el manual algo muy interesante, me parece a mí. Si no hay conjunciones, averigüe qué es lo que juntan, es decir, fíjense bien, ese famoso Romanos 12, 1. ¿Qué dice Romanos 12? Alguien que me lo recuerde, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 12, Dios. 1 y 2. Romanos 12, 1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es tu culto. Okay. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ese es Es 1 y 2. ese es el 1 y 2 de Romanos 12, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí cómo hay un enlace muy interesante ahí que tenemos que tener cuidado cuando leemos los textos, ¿sí? Porque empieza justamente con esta palabra, así que, ese así que es una conjunción. Tenemos que fijarnos que las conjunciones son y, pero, así que, esas son palabras que unen. Quiere decir que hay algo detrás. Este versículo sería imposible entenderlo, yo lo he predicado así, si no entendemos desde el versículo 30 del capítulo 11. Nosotros tenemos que empezar a leer ahí esta parte de entre la ley, la gracia, y que Dios revela algo en manera maravillosa y nos llega a decir este poema, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. ¿Quién conoce la mente de Dios? Él hace algo maravilloso que es salvarnos por medio de la fe. Así que, por esto anterior que dije, por esto que es tan importante, presenta, hermanos, ruego que presentéis, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no los cultos pasados, ya no los sacrificios pasados, ahora nuestras vidas son el sacrificio vivo. Es decir, no estoy aquí por la obra de mi intelecto, ni de mi bondad, ni de mi fama. Estoy aquí por la misericordia grande de mi Señor que me salvó, me rescató como aquella oveja que fue, que salí del redil y dejando a todas. Y entonces, ¿qué hago con esto? ¿Vivo una vida disipada cuando nadie me ve? ¿Hago maldades? ¿Pienso mal? No, tengo que seguir la palabra del Señor, tengo que seguir su voz, tengo que seguir las ordenanzas.
Entonces, esta conjunción en este versículo es muy importante. Hay que fijarse si hay términos que destacan. Ejemplo, el Cordero de Dios, solamente en cuanto a Juan. Juan es el único que utiliza el Cordero de Dios. Mateo es el único que utiliza el reino de los cielos, ¿verdad? Hay que ver por qué y en qué momento y condición. Rayita aquí para la siguiente clase y alto a la grabación. Vean ustedes cómo el folleto que les voy a mostrar en este momento me dicen si se ve con un dedito arriba, por favor. Esta es la página primera y la página 2 tenemos los módulos. Espero que los que estén en celular lo puedan ver, si no, ya ahí está en su WhatsApp. Nosotros ya vamos entendiendo e interpretando la Biblia, administración y organización de la iglesia, administración financiera, la familia pastoral, y ahí nos paramos. Recuerdan que yo había prometido de la predicación, arte, ciencia y don. Entonces, por eso vimos el 7. Vamos a regresar a doctrinas peligrosas. ¿De acuerdísimo? Y luego ya seguiremos el 6 y luego brincaremos al 8. En el caso específico de Daniela, creo que sí todavía está apagada, pero ahí nos estará oyendo. En el caso específica, Pastor, usted. sí, gracias, Daniela. Puedes apagar la cámara, no es necesario que la tengas. Ya estamos al final. En el caso específico de ella, por ejemplo, ella tendrá que dar como vuelta de carrusel, ver si le aprobamos de predicar, si ve las grabaciones y me manda un correo, pero cuando terminemos el 15, ¿verdad? Ella volverá a empezar con otros hermanos el 1. Si tenemos un grupo otro día y a ella le queda, puede ir haciendo 2 módulos en el tiempo y se graduará junto con nosotros. Está muy a tiempo porque apenas vamos el 5, entonces prácticamente es poco lo que tendría que esforzarse. Si llevamos por acá, por el 9, después del 8 yo les aconsejo que pues regresen acá, ¿verdad? Regresen acá para alcanzar a los demás o en un segundo grupo. ¿De acuerdo? Entonces queda clarísima esta instrucción. Dejo de compartir y entonces volvemos a nuestro calendario. Esto sí ya